La nieve caía con delicadeza, como si cada copo intentara borrar silenciosamente las huellas de un tiempo que ya no regresaría. En el interior de la modesta casa de ladrillos rojos, el mundo parecía haberse detenido. El viejo reloj de péndulo marcaba cada segundo con un eco pesado, como si anunciara que algo crucial estaba a punto de romperse. La luz cálida de la chimenea apenas lograba iluminar las sombras acumuladas por los años. Sentada en su poltrona junto a la ventana, estaba ella, la madre. Su cuerpo frágil se ocultaba bajo un cobertor de tejido grueso que alguna vez hizo con sus propias manos. Tenía la mirada fija en el cristal empañado de la ventana, pero no parecía ver el suave vaivén de los copos de nieve del otro lado. Era un mirar vacío, perdido en un rincón del pasado donde nadie más podía llegar. La mesa, a unos pasos de distancia, estaba puesta con una atención amorosa al detalle. Los platos de porcelana antigua, esos que solo se usaban en ocasiones especiales, brillaban bajo la tenue luz de las velas. Los cubiertos de plata, pulidos con esmero, reflejaban destellos como si fueran reliquias de una tradición que intentaba resistir el paso del tiempo. El aroma a canela y manzana impregnaba el ambiente, evocando recuerdos de otros días de Navidad llenos de risas y abrazos. Alrededor de la mesa estaban sus 3 hijos. Lucas, el mayor, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en el mantel, como si buscara respuestas en el intrincado bordado. Clara, la de en medio, jugueteaba nerviosa con los botones de su abrigo, evitando encontrarse con las miradas de los demás. Y Andrés, el más joven, mantenía las manos en los bolsillos, mirando de reojo a su madre, como si temiera lo que estaba a punto de suceder. El silencio se sentía pesado, cargado de palabras no dichas y promesas incumplidas. Ninguno de ellos sabía exactamente cómo empezar. Habían llegado ahí con la intención de reconectar, de sanar las grietas que los años habían abierto, pero ahora, frente a su madre, se sentían como extraños en su propia casa. De repente, la voz de ella rompió el silencio, apenas un susurro, como si hablara para sí misma. ¿Será que vendrán hoy? Hace tanto que no los veo. Los 3 hijos se quedaron inmóviles. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras calaban profundo, como una verdad que se negaban a aceptar. Lucas fue el primero en levantar la mirada hacia su madre, esperando encontrar en su rostro alguna señal de reconocimiento. Pero sus ojos seguían perdidos, como si los años y los recuerdos se hubieran desvanecido. ¿Mamá?, preguntó Clara, con un hilo de voz, pero no hubo respuesta. La madre sonrió levemente, una sonrisa vacía, y volvió a murmurar. Mis hijos siempre venían en Navidad, pero este año parece que no pudieron venir. El mundo se derrumbó para ellos en ese instante. Habían regresado a casa, pero ya no eran los mismos. Y lo más doloroso era que, para ella, tampoco lo eran. Los recuerdos eran inevitables, como una película proyectada sin permiso en sus mentes. La casa, que ahora parecía más pequeña y desolada, alguna vez fue un refugio vibrante, lleno de vida y risas. En aquellos días, la Navidad no solo era una celebración, era el corazón de su hogar. Las imágenes de otros tiempos eran tan claras que casi podían sentirlas. Lucas, el mayor, siempre corría a la cocina para ayudar a su madre a preparar la cena. Juntos, picaban verduras, amasaban galletas y, entre risas, discutían sobre quién hacía el mejor ponche. Clara, la del medio, era la perfeccionista. Pasaba horas colocando las luces en el árbol, asegurándose de que cada adorno estuviera en el lugar correcto. Y Andrés, el más joven, siempre se salía con la suya. Mientras sus hermanos trabajaban, él se escondía en el sofá, sacudiendo los regalos bajo el árbol y tratando de adivinar qué contenían. «Vamos, niños», solía decir su madre, con su característico avental de flores y una sonrisa cansada pero cálida. La Navidad no es sobre regalos, es sobre estar juntos. Y vaya que lo estaban. Las risas resonaban en las paredes, el aroma del pavó en el horno se mezclaba con el dulce olor a canela, y la música navideña llenaba los espacios entre las bromas y los abrazos. Era un caos encantador, uno que parecía eterno. Pero los años pasaron, como suelen hacerlo, dejando cicatrices invisibles. Lucas creció y se mudó a otra ciudad, persiguiendo una carrera que no le dejaba tiempo para regresar. Clara, atrapada en la rutina del trabajo y los hijos, veía cómo las obligaciones desplazaban las tradiciones.
Y Andrés, el más joven, simplemente dejó de venir. Tal vez porque era más fácil alejarse que enfrentarse a las grietas que el tiempo había abierto en su familia. Los primeros años, la madre insistió. Llamaba con semanas de anticipación, enviaba mensajes recordando las viejas tradiciones y dejaba recados en la contestadora con una mezcla de ilusión y necesidad. Este año me encantaría que todos estuvieran aquí. ¿Se imaginan qué hermoso sería? Al principio, las respuestas eran prometedoras. Este año no puedo, mamá, pero el próximo seguro que sí, te lo prometo. Pero con el tiempo, incluso esas promesas se hicieron más escasas. Las llamadas se acortaron, los mensajes dejaron de llegar y los años sin un «Feliz Navidad» en persona comenzaron a acumularse. Para los hijos, los días festivos se convirtieron en una fecha más. Para la madre, eran una espera interminable, cargada de nostalgia y de una esperanza que cada vez parecía más lejana. Las risas, los aromas y las canciones quedaron atrapados en el pasado, como ecos que ahora resonaban dolorosamente en sus corazones. Porque, aunque no lo sabían entonces, cada excusa y cada, tal vez el próximo año, iba llenando de vacío los espacios donde antes había amor. La ausencia de los hijos comenzó a sentirse como una sombra que crecía con cada Navidad que pasaba. La madre, fiel a su amor incondicional, insistía en mantener el lazo que parecía deshilacharse. Llamaba una y otra vez, enviaba mensajes en cada oportunidad, y hasta dejaba recados en la contestadora con una voz dulce pero teñida de nostalgia. Siempre repetía la misma frase. La Navidad no es Navidad si no están ustedes aquí. Pero los hijos estaban atrapados en sus propias vidas. Lucas, siempre ocupado con los interminables plazos y reuniones de su trabajo, justificaba su ausencia con frases como, «Es por el bien de todos, mamá, tengo que mantenerme enfocado». Clara, agobiada por las demandas de su empleo y los horarios caóticos de sus hijos pequeños, sentía que no podía sacrificar un momento más de su tiempo limitado. Y Andrés, el menor, vivía una vida de silencios y evasiones, evitando cualquier cosa que lo conectara con los recuerdos de una infancia que ahora le parecía lejana. Los intentos de la madre por acercarse se volvieron ecos en un vacío. La contestadora se llenaba de palabras que nadie escuchaba y los mensajes de texto quedaban sin responder durante días. Ella mantenía la esperanza, pero cada Navidad sin ellos añadía una nueva grieta en su corazón. Meses atrás, Clara, en un raro momento de pausa, había preguntado por teléfono. «¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien?» La madre, siempre tratando de minimizar sus propios problemas, respondió con naturalidad. «Estoy bien, hija, a veces olvido algunas cositas, pero nada grave». La respuesta no despertó ninguna alarma. Era normal, pensó Clara. ¿Quién no olvida cosas de vez en cuando? Así que siguió con su vida, sin saber que aquello era solo el inicio de algo mucho más profundo. Fue una vecina quien, semanas después, levantó la bandera roja que los hijos habían ignorado. Llamó a Lucas una tarde, su voz cargada de preocupación. «Tu mamá se perdió volviendo del mercado. Estaba desorientada, no recordaba cómo llegar a casa». La noticia cayó como un balde de agua fría. Por primera vez, los tres hijos se vieron obligados a enfrentar una verdad que habían evitado por años: su madre estaba cambiando, y ellos no habían estado ahí para notarlo. Fue Lucas quien tomó la iniciativa, intentando ocultar el peso de la culpa que ahora lo consumía. «Este año pasaremos la Navidad juntos. Como ella siempre quiso». Las palabras resonaron entre ellos como una promesa desesperada, un intento de reparar algo que sabían, en el fondo, que ya no podía ser completamente arreglado. Pero, aún así, se aferraron a la idea de que quizás, solo quizás, todavía había tiempo para redimir sus ausencias. En la noche de Navidad, todo parecía un intento desesperado por revivir el pasado. Lucas, con la precisión que siempre lo caracterizó, preparó los platillos favoritos de su madre, el pavo jugoso, el puré de manzana con un toque de canela y las galletas que llenaban la casa con su aroma dulce y nostálgico. Clara llegó cargando una caja llena de los viejos adornos que su madre atesoraba, desempolvando cuidadosamente cada uno antes de colocarlos en el árbol. Y Andrés, en un gesto poco habitual para él, montó las luces, asegurándose de que parpadearan como lo hacían cuando eran niños. Por un momento, cuando el árbol brilló en la esquina de la sala y la mesa estaba puesta con los mismos platos de porcelana de siempre,
parecía que el tiempo había retrocedido. Era como si todo volviera a ser como antes, como si aquellos años de ausencias y excusas jamás hubieran sucedido. Pero entonces, la ilusión se rompió. La madre, sentada en su poltrona junto al árbol, observó la sala con una sonrisa suave, casi infantil. Sus ojos se detuvieron en ellos, pero no con el reconocimiento que esperaban. ¿Ustedes conocen a mis hijos?, preguntó de pronto, como si fuera una anfitriona hablando con desconocidos. Ellos siempre hacían esto conmigo, decorar el árbol, preparar la cena. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía escuchar el crujir de los corazones rompiéndose. Lucas, con un nudo en la garganta, intentó corregirla. Mamá, somos nosotros. Lucas, Clara y Andrés. Pero ella frunció el ceño, confundida. Sus manos temblorosas acariciaron el brazo de la silla mientras susurraba, más para sí misma que para ellos. ¿Lucas? No. Mi Lucas es pequeño. Siempre está en la cocina conmigo, ayudándome a hacer las galletas. Clara tapó su boca con una mano, intentando contener las lágrimas. Andrés, que siempre había evitado mostrar sus emociones, se levantó y miró hacia la ventana, incapaz de enfrentar la escena. Lucas permaneció inmóvil, sus manos cerrándose en puños sobre la mesa, como si con fuerza pudiera detener el tiempo que se les escapaba entre los dedos. Durante la cena, en un esfuerzo por aferrarse a cualquier fragmento de conexión, Clara puso una música navideña que solían escuchar de niños. La melodía suave llenó la habitación, y, por un instante, algo pareció encenderse en los ojos de su madre. Lentamente, comenzó a cantar. Su voz era dulce, aunque temblorosa, y, por primera vez en toda la noche, los hijos sintieron que ella estaba con ellos, aunque solo fuera por un momento. Los tres se unieron a la canción, sus voces entrecortadas por la emoción, como si al cantar pudieran alargar ese instante frágil e irrepetible. Pero, justo cuando la melodía llegaba a su punto más alto, ella se detuvo. Su mirada se perdió nuevamente en un rincón invisible, y un susurro escapó de sus labios. Ojalá puedan venir el próximo año, los extraño tanto. La frase cayó como un golpe final. Los tres se miraron, cada uno enfrentando su propio reflejo en los ojos de los demás. Habían vuelto demasiado tarde. Aunque estaban ahí físicamente, el tiempo les había arrebatado lo más valioso, la conexión con la mujer que les había dado todo. La madre sonrió, ajena al peso de sus palabras, y volvió a mirar el árbol. Para ella, la espera continuaba, incluso en medio de esa noche que tanto había deseado. La noche terminó envuelta en un silencio denso, casi insoportable. Los hijos intentaron despedirse con una aparente normalidad, como si fueran simples visitantes dejando la casa de alguien distante. Pero, en el fondo, todos sabían que no había nada normal en esa despedida. Era el peso de una verdad ineludible, habían llegado tarde. Clara no pudo contener las lágrimas al subirse al auto. Mientras conducía por la carretera nevada, los recuerdos la asaltaron como una avalancha. Recordó cada llamada ignorada, cada mensaje pospuesto con la excusa de que mañana será mejor. ¿Cuántas veces su madre había insistido con dulzura, solo para recibir silencio como respuesta? Cada vez que el teléfono sonaba y ella decidía no contestar, pensando que habría más tiempo, ahora se le antojaba una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. Lucas, por su parte, permaneció en silencio durante horas. Sentado frente a su ventana, miraba sin ver el paisaje nocturno. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y remordimientos. Por cada promesa rota, te lo juro, mamá, el próximo año iré, sentía como si una grieta se abriera más en su interior. Recordó los momentos felices que compartieron, las risas en la cocina, las bromas durante la cena, y cómo había dejado que el trabajo, las metas y las responsabilidades lo alejaran de lo único que realmente importaba. Andrés, el más distante de los tres, caminó sin rumbo por las calles cercanas a su departamento, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Sentía un nudo en el pecho, algo que no podía explicar, una mezcla de culpa, tristeza y un vacío que no sabía cómo llenar. Durante años había evitado el contacto, convencido de que el tiempo lo curaría todo. Pero ahora entendía que el tiempo no sana las ausencias, solo las profundiza. Cada uno, en su soledad, se enfrentó a la misma conclusión devastadora:
no había forma de reparar el tiempo perdido. Los regalos cuidadosamente envueltos, los platillos cocinados con esmero y las decoraciones rescatadas de las cajas polvorientas no podían llenar los huecos de los años de ausencia. Lo que la madre había deseado durante tanto tiempo, verlos reunidos, juntos, felices, se había vuelto un sueño que ya no podía alcanzar. Ella había estado ahí para ellos durante toda su vida, pero cuando más los necesitó, ellos estuvieron ausentes. Y aunque ahora intentaban regresar, la madre que conocían ya no estaba realmente presente. Su cuerpo estaba allí, su sonrisa ocasional aún era cálida, pero la esencia de quien había sido se desvanecía día a día, como un recuerdo al que no podían aferrarse. Mientras la casa quedaba en silencio esa noche, sus hijos comprendieron que la verdadera tragedia no era el olvido de su madre, sino el suyo propio. Habían olvidado lo esencial, que el amor no espera, que los momentos importantes no se repiten y que las personas que amamos no estarán ahí para siempre. El arrepentimiento, como una sombra, los acompañaría desde ese día. Porque las palabras, las promesas y las intenciones llegan demasiado tarde cuando el tiempo ya ha hecho su trabajo. Al final de la noche, Lucas permaneció de pie junto a la ventana de la sala. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba el espacio, dejando sombras suaves que parecían bailar con los recuerdos que llenaban el aire. A través del vidrio empañado, vio a su madre sentada en la vieja poltrona junto al árbol de Navidad. Sus manos descansaban sobre el regazo, entrelazadas, mientras su mirada estaba fija en el cielo nocturno. No decía nada, pero sus labios se movían lentamente, como si pronunciara una oración silenciosa que solo ella y el cielo podían escuchar. Aunque Lucas no podía oírla, sabía exactamente lo que decía. Su madre siempre había tenido el mismo deseo, año tras año, que sus hijos fueran felices, que estuvieran juntos, que recordaran que el verdadero regalo de la vida no se envuelve ni se guarda bajo un árbol. Los otros dos hermanos también la miraban desde la distancia, cada uno con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. Ninguno de ellos dijo una palabra, no había palabras suficientes para llenar el vacío que sentían. Solo podían observarla y comprender, en ese momento, la magnitud de lo que habían perdido. Al salir de la casa esa noche, hicieron una promesa. Nunca más permitirían que el tiempo les arrebatara lo que realmente importaba. Nunca más dejarían que el trabajo, las excusas o las prioridades equivocadas se interpusieran entre ellos y las personas que amaban. Pero esa promesa llevaba consigo un peso amargo, porque sabían que, para su madre, ya era demasiado tarde. En su interior, cada uno cargaba con la lección más dolorosa de sus vidas: el amor no espera. Los momentos compartidos no pueden guardarse para mañana, porque las personas que amamos no estarán ahí para siempre. Y mientras se alejaban, Lucas miró una vez más la nieve que caía sobre la casa, cubriendo el tejado y las calles con su manto blanco. En su mente, la comparó con el tiempo, silencioso, implacable, avanzando sin detenerse. Para cuando nos damos cuenta de su poder, ya ha cubierto todo con un manto de olvido, enterrando lo que no supimos cuidar a tiempo. Porque algunos nochebuenas, como el tiempo mismo, son irreparables.